La increíble historia del primer millonario de la historia, Creso, el rey de Lidia. En el fascinante mundo de la historia antigua, hay figuras cuyas hazañas y fortunas han dejado una huella imborrable en el tiempo. En este video, nos sumergiremos en la vida y el legado de una de esas figuras legendarias, Creso, el rey de Lidia. Descubre la sorprendente historia del primer millonario de la historia y cómo su imperio de riquezas y poder cambió el curso de la historia para siempre. El origen de Creso. Creso nació en el reino de Lidia, en lo que ahora es Turquía, alrededor del siglo VI a.C. Hijo de Giges, el fundador de la dinastía Memnada, Creso heredó el trono de Lidia y se convirtió en uno de los gobernantes más influyentes de su época. La riqueza de Lidia. Lidia era conocida en la antigüedad por su abundancia de recursos naturales, incluidos metales preciosos como el oro y la plata. Creso aprovechó esta riqueza para expandir su imperio y consolidar su poder sobre otras regiones cercanas, convirtiendo a Lidia en una potencia económica y militar en el mundo antiguo. Las leyendas de Creso. La riqueza de Creso y su fama como el primer millonario de la historia lo convirtieron en el tema de numerosas leyendas y mitos. Se decía que poseía vastas cantidades de oro y que su imperio era tan próspero que era más rico que Creso se convirtió en un proverbio para referirse a la opulencia extrema. El oráculo de Delfos. Una de las historias más famosas sobre Creso involucra su consulta al oráculo de Delfos para preguntar sobre el resultado de una guerra que planeaba emprender contra Persia. El oráculo supuestamente respondió que si cruzaba el río Halis, destruiría un gran imperio. Confundido por la ambigüedad de la respuesta, Creso avanzó y como resultado, su propio imperio fue derrocado por el rey Ciro II de Persia. La caída de Creso. A pesar de su inmensa riqueza y poder, la arrogancia de Creso y su decisión de desafiar a Persia llevaron a su caída. Después de su derrota a manos de Ciro II, Creso fue capturado y llevado ante el conquistador persa, quien lo perdonó y lo mantuvo como consejero en su corte. El legado de Creso. Aunque la vida de Creso terminó en tragedia, su legado perdura hasta el día de hoy. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia antigua y su impacto en la economía y la política de su tiempo sigue siendo objeto de estudio y admiración. Las lecciones de Creso. La historia de Creso nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza del poder y la riqueza. Su ascenso meteórico y su caída trágica nos recuerdan la fragilidad de la fortuna y la importancia de la humildad y la prudencia en el éxito. El debate sobre su verdadera fortuna. Aunque las leyendas lo describen como el hombre más rico del mundo antiguo, algunos historiadores cuestionan la verdadera magnitud de la fortuna de Creso. ¿Fue realmente el primer millonario de la historia o simplemente una figura inflada por mitos y leyendas? Esta pregunta sigue siendo objeto de debate entre los expertos. El legado de Creso en la cultura popular. La historia de Creso ha inspirado obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos. Desde tragedias griegas hasta películas épicas, su vida y su legado continúan cautivando la imaginación de las personas en todo el mundo. Reflexiones finales. En resumen, la historia de Creso, el rey de Lidia, es un recordatorio de los altibajos de la fortuna y el poder en el escenario mundial. Su ascenso a la riqueza y su caída a la derrota nos enseñan valiosas lecciones sobre la naturaleza efímera del éxito y la importancia de mantener la humildad y la prudencia en todas nuestras empresas. Que la historia de Creso nos inspire a buscar la grandeza no solo en la riqueza material, sino también en la sabiduría y la virtud.